Bien, hermanos, es un privilegio cada vez que compartimos la palabra porque este desafío de no hablar de parte nuestra, sino de lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Yo te quiero invitar a que puedas abrir tu corazón, especialmente si hace poco que venís, si es la primera vez que venís, si sos niño o adulto, no importa. Si todavía no tuviste un encuentro con Cristo, que lo puedas hacer en esta noche. ¿Sabes? Esta serie de temas, los Yo Soy, nos llevan a la persona de Cristo. Hoy qué lindo pensamos en la cena, el único que es digno, el único que tiene el poder para poder transformar tu vida y mi vida, el único que dio su vida en la cruz por nosotros para salvarnos, para acercarnos a Dios, para limpiar nuestros pecados. Así que te invito a que puedas realmente abrir tu corazón y tener un encuentro con Cristo. Hoy nos toca ver el tema la resurrección. Y es un tema complejo porque el que se desprende de él también es un tema complejo, que es la muerte, ¿no? Seguramente si hemos pasado por la experiencia de perder a algún ser querido, sabemos que la muerte es dolorosa. Y la muerte es la consecuencia de ser pecadores, de tener pecado. Y este tema de la resurrección es un tema donde para el mundo es algo imposible, como alguien que murió va a volver a la vida. La medicina te puede poner nombres, ejemplos de personas que dejan de vivir y vuelven a vivir, pero ¿cómo alguien va a resucitar? ¿Cómo alguien que está muerto va a volver a vivir? ¿Sí? El mundo se encarga de ensuciar, de desmentir la resurrección de Cristo. Y qué complejo es. Seguramente no sé si tuviste la experiencia de charlar con alguien que no tiene a Cristo y a lo mejor discute sobre este tema. Gracias. Sobre la resurrección. Hecho puntual. Sobre la resurrección de Cristo. Vamos a ver, acompáñenme, vamos a ir a el libro de Juan, capítulo 11. Vamos a leer el versículo clave, el versículo que nos toca en esta noche, el versículo 25, Juan 11, 25. Va a decir, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mirá, lo que va a estar pasando en este momento va a ser una situación súper triste para el Señor Jesús. Y es más, vamos a ver uno de los versículos donde vemos la humanidad del Señor, donde vemos parte de sus sentimientos, sus emociones. Pero siguiendo un poquito y volviendo atrás, vamos a ver en el capítulo 10, vamos a ver cómo el Señor tenía estos roces, estos cruces con los fariseos, estas personas que buscaban continuamente ocasión para prenderle, para que se equivoque, para que diga algo que puedan agarrarse, ¿no? Entonces vamos a leer el versículo 39 del capítulo 10, al final va a decir, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. El Señor se va a ir de este lugar, se va a ir escapando, pero constantemente iba a ser perseguido. Y vamos a encontrarnos con el capítulo 11, que seguramente en las Biblias tiene el título, La muerte de Lázaro. Una historia tan conocida. Si viniste a la escuela dominical, si vas a los pre, a los adoles, jóvenes, si viniste a una iglesia, seguramente escuchaste sobre la historia de Lázaro. Pero a mí me maravilla porque es un milagro muy grande y un testimonio muy grande que el Señor va a utilizar. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer del 1 al 16. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo.
Y oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esto nos llama un poco la atención. El Señor, al enterarse que Lázaro estaba enfermo, lo amaba. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Hubiéramos dejado lo que estábamos haciendo y volver, ir a ver qué pasaba. Y vamos a ver la respuesta que naturalmente nos saldría a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué hubiera hecho el Señor? Y Señor, vení, sanalo. Y vamos a ver que no estaba tan lejos. No estaba tan lejos. Pero Él va a decidir, y este versículo me llama la atención, va a decir, el versículo 6, se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. Seguimos leyendo. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Me voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vámonos también nosotros para que muramos con él. Era una situación complicada. Estaban yendo al foco donde había personas que estaban buscando continuamente encontrar una ocasión para prenderlo al Señor. Le va a decir el versículo 8, le dijeron sus discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Otra vez? ¿Vas allá? Era lo lógico, ¿cómo iba a volver, no? Pero el Señor tenía un propósito eterno, un propósito divino, más allá del que los discípulos podían entender, más allá del que nosotros podemos entender. Porque lo lógico para nosotros hubiera sido: ¿por qué no le sanó? ¿Por qué esperó a que muriera? Qué pregunta, ¿no? Pero vamos a ver que Él le va a decir a los discípulos que Lázaro duerme, ¿no? Y los discípulos van a interpretar lo que posiblemente interpretaríamos nosotros también. En ese momento el sueño era una herramienta muy grande para sanar, como lo es hoy en muchas enfermedades, ¿no? El reposo. Pero acá el Señor les va a decir que Lázaro había muerto. Y el Señor, por medio de este milagro, porque Él podría haber llegado, encontrado a Lázaro, sanarlo, como hizo con tantos otros. Sin embargo, Él tenía un propósito mucho más grande, un propósito divino, eterno, glorioso. ¿Y cuántas veces, hago un paréntesis, cuántas veces nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y queremos pensar como Dios, queremos actuar como Dios, pero como dice Isaías, sus pensamientos y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Y el Señor a veces hace cosas en nuestra vida que no entendemos. A lo mejor en el momento que estamos pasando la prueba no entendemos por qué. Pero el Señor quiere trabajar con nosotros. Como dije, Él podía sanarle sin ir, tranquilamente. O podría venir y sanarle. Versículo 8, el Señor iba a volver con peligro. Por eso leíamos el capítulo 10. Y los discípulos a lo mejor le habrán hecho: Señor, cuidándolo, es una locura que vuelvas. Por eso es que Tomás le va a decir al final en el versículo 16: vamos también nosotros para que muramos con él. Juan 11:10, lo puse en otra versión, hablando acerca, era algo de esto que decía el Señor de viajar de día o de noche. En ese momento no había luces en las calles, que eran caminos rurales, no había luces. Entonces ir de noche era una locura. Pero el mensaje este también tiene algo más profundo, ¿no? Cuando pensamos en la luz del mundo, ¿en quién pensamos? En el Señor, ¿no? Y Juan justamente va a hablar mucho acerca de la luz, las tinieblas. Pero anoté en otra versión que dice el versículo 10: pero si camina de noche, tropieza porque le hace falta la luz.
nuestro amigo Lázaro está dormido, voy a despertarlo. Pero podemos tomar un sentido también y hacer también un paréntesis y poder pensar en las cosas que son de la luz y en las cosas que son de las tinieblas, las cosas que son del Señor y las cosas que son de este mundo. Y a veces pensamos como los discípulos, a veces pensamos humanamente y nos olvidamos de los propósitos del Señor y de lo que Él quiere hacer. Y como dije antes, hubiéramos pensado igual que ellos, porque era una locura volver. Vamos a avanzar. Nos encontramos en un versículo 17 que las Biblias lo separan y ponen como título Jesús, la resurrección y la vida. Vamos a leer. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Esto sería 3 kilómetros. Sería como estar de acá al Parque Alem. Ayer fuimos al picnic. No está tan lejos, ¿no? Más o menos. Pero el Señor va a llevar y se va a encontrar con una situación de que su amigo ya había muerto. Y que estaba ya en el sepulcro hace 4 días. Ya se estaba descomponiendo el cuerpo. Ahora yo quiero que nos pongamos en la piel de su familia, de sus hermanas. Y ahora vamos a ver lo que nace del corazón de ellas. Pero ¿qué hubiéramos dicho nosotros? Lo mismo, Señor, si venías antes, lo hubieras sanado. Miren lo que va a decir Marta, que va a salir a su encuentro. Versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidieres a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Yo creo que si algo quería escuchar Marta era eso, ¿no? Pero miren lo que va a decir Marta. Le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Nos encontramos con una Marta posiblemente muy ortodoxa. Los judíos muy ortodoxos sí creían en esta resurrección, pero otros no. Y ella va a entender en el momento, sí, va a resucitar en algún momento. Pero claro, había un cuerpo, el cual ya estaba 4 días en un sepulcro. Era totalmente ilógico que volviera a la vida. Seguimos leyendo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa de ella la consolaron, y cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a ayudar allí. Esto era muy común en estos tiempos de luto, no eran solamente un día. Esta casa estaba una casa de luto. La casa se disponía para el luto. Las personas iban a consolar justamente a esta familia que había perdido este ser querido. Y era muy común esto de ir y acompañar, por ejemplo en este caso a María, que hubiera sido lógico que vaya a llorar por su hermano. Sin embargo, ella se va a encontrar y va a ir con el Señor Jesús. Y miren lo que va a hacer. Va a tener lo mismo que le pasó a Marta. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, ¿no hubiera muerto quién? Mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaron también estaban llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. ¿Y sabes por qué? Porque le quería mucho, porque le amaba mucho. Y también al ver toda esta tristeza, esta desolación, al no tener una esperanza, que si alguna vez perdiste un ser querido, seguramente lo viviste. Y la muerte genera esto, ¿no? Una pérdida total. Pero en medio de ese dolor y esa pérdida, de ese sufrimiento, esa tristeza,
va a estar el Señor Jesús y va a preguntar, ¿dónde está, no? Ven y ve, le van a decir. El Señor Jesús va a llorar. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos y haber hecho también que Lázaro no muriera? Y es lo que probablemente hubiéramos pensado cualquiera de nosotros si estábamos en un contexto donde había una persona que hacía milagros, que sanaba enfermos. ¿Cómo a Lázaro, que le amaba tanto, no lo vino a sanar? Y nos encontramos Vamos a seguir leyendo el versículo 38, pero antes el Señor también, poco a poco y con estos ejemplos y las intervenciones y los milagros que iba haciendo, el Señor iba preparando camino para su muerte y su resurrección, para enfrentar la cruz. Sus discípulos y todos los que lo acompañaban, poco a poco iban viendo y aprendiendo cada vez más que el Señor se iba preparando para enfrentar la cruz. Versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Hago un paréntesis, yo tuve una oportunidad de estar con un vecino que había muerto 7 días. Cuando abrieron la puerta, no les puedo explicar lo que era eso. Terrible. Siempre cuando veo esta historia me viene ese recuerdo, pero porque seguramente habría sido terrible. Y para la gente que estaba ahí era una locura que abrieran la piedra y que... ¿Para qué, Señor? ¿No? Versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije que por causa de la multitud que está alrededor, para que creas que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desátenle y déjenle ir. Magnífico. Si nosotros nos ponemos a pensar, es totalmente ilógico. Y eso es lo que produce el Señor. En este milagro y en todos los milagros, cosas ilógicas, sobrenaturales, que no podían pasar, que era imposible. El Señor hacía esto. Él es la resurrección. ¿Sabes por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Mirá, yo voy a leer un versículo, el mismo versículo, me gustaría leerlo en otra versión. En TLA dice, a esto Jesús le respondió, yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Él es el que nos da la vida, Él es el que nos creó. Él es el único que, como veníamos hablando, tiene la autoridad sobre todo. Él es el rey del universo, Él es el rey de nuestra vida. Él es el único que tiene el poder sobre la muerte. Y acá lo vemos en un caso, como en tantos otros casos, que el Señor va a resucitar a personas que habían perdido la vida. Mira, vamos a leer, me gustaría que podamos leer acerca de la resurrección de nuestro Señor. Acompáñenme, vamos a ver en el libro de Juan capítulo 19. Porque déjame decirte algo, Lázaro y como tantos otros más, en algún momento, ¿qué pasó con ellos? Volvieron a morir. Pero Cristo es la resurrección, ¿sabes? Y lo más grandioso, y te quiero decir así, Él está vivo, porque un día venció la muerte. Está vivo. Está a la diestra del Padre, esperando el momento para venir a buscarnos. Él te está extendiendo la mano en esta noche. Él te está invitando a que creas en Él, que creas que Él murió y resucitó por vos. Que está vivo, vuelvo a decirlo. Mira, vamos a leer algunos pasajes. Juan 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea,
que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras, y tomando pues el cuerpo del Señor Jesús, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar a los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, del cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a seguir leyendo capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra en medio del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vieron los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Qué magnífico. Los discípulos van a empezar a enterarse. Pero qué desesperación ir al sepulcro a visitar y ver que estaba la piedra corrida y que el Señor no estaba ahí. Sigamos leyendo Mateo capítulo 27, versículo, vamos a leer del 62. Al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Presta atención porque muchas personas que estaban en ese lugar habían escuchado que en 3 días iba a resucitar. Imagínate los discípulos después de tantas veces que habían escuchado esto. Manda pues que se le asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Vamos a ver que era algo lógico. Ellos pensaban: en el 3er día van a abrir la tumba, se van a llevar el cuerpo, y van a poner guardias. Vamos a leer capítulo 28. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y del miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved luego el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Otro encuentro donde la resurrección, van sumando datos los evangelios, pero qué magnífico el momento en que se encontraron con que estaba la tumba vacía. Marcos capítulo 16, versículo 6. Mas él dijo: no asustéis, buscad a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id a los discípulos y a Pedro, que va delante de vosotros a Galileas, y allí le veréis, como os digo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado un temblor y espanto, y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y vamos a leer, el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando entre ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído
a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán mis manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Imagínate la desesperación que tenían los discípulos y la agonía después de haber visto que su Señor había sido crucificado y puesto en un sepulcro, que se les apareciera y les hablara de esta forma, ¿no? Y como último vamos a leer Hechos capítulo 1. Podemos leer más, pero es para poder conectar un poquito el hecho y cómo fue la resurrección. Hechos capítulo 1, vamos a leer 6 al 11, dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a él 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Y así el Señor va a ascender y va a ir al cielo. Cantamos así, en el cielo un hombre entró. Él es nuestro representante, el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él fue el sacrificio. Él se entregó por nosotros. Y hablamos de que Él es resurrección. Yo quiero que terminemos leyendo unos versículos para que podamos entender que la cruz de Cristo no solamente nos salvó, no solamente nos limpió nuestros pecados, sino nos dio algo mucho más grande, que es la vida eterna. Miren, vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, va a hablar de la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Saben, el Señor es algo hermoso que nos promete. Que aunque muchos ya se nos adelantaron y murieron, si confiaron en Cristo, en el momento que Él venga, van a ser resucitados. Qué cosa loca, ¿no? Para el mundo es algo loco. Versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene pronto. No sabemos cuándo, pero tenemos que alentarnos con estas palabras. El Señor viene. Y me encanta saber que cuando creemos en Cristo, cuando confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador, también tenemos que saber que Él nos promete que aunque estemos muertos, un día vamos a resucitar. Primero lo que dice 1 Corintios capítulo 15, 1 al 8. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que he predicado, del cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a los apóstoles, y por último, de todos, como un abortivo,
me apareció a mí. Que podríamos leer el capítulo entero, tendríamos que leer el capítulo entero, te invito a que lo leas en tu casa. Vamos a saltar algunos versículos. Vamos a leer del 51, dice: He aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y esto es algo también difícil de entender y de creer, ¿no? Pero dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: absorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, Cristo es la resurrección. Es el único que tiene poder sobre la muerte. Es el único que pudo vencer la muerte. Es el único que puede salvarte. Es el único que puede librarte y limpiarte de tus pecados. Cuando escuchás de Cristo, cuando escuchás que Él murió y resucitó por vos, para pagar el precio que teníamos que pagar cada uno de nosotros, pero ninguno de nosotros era capaz de poder pagarlo. Él pagó el precio de nuestros pecados. Dice la palabra que el regalo que Él nos da es vida eterna en Cristo Jesús. Te quiero invitar a que esta noche puedas reflexionar si tenés a Cristo, si crees en Cristo. Él murió y resucitó en la cruz para darte vida. Y promete que un día va a venir a buscarnos. Yo te puedo decir algo en esta noche. Que si me pasa algo y muero, cuando abra los ojos voy a ver a mi Salvador. ¿Vos? ¿Qué pasaría si perdés la vida? ¿Qué es lo que van a ver tus ojos? ¿Sabes? Es lo más importante que en esta noche puedas creer en Cristo. Porque Él dio su vida por vos en la cruz. Él nos amó tanto, Dios nos amó tanto, que envió a su único Hijo para que muriera en lugar nuestro. Pero no solo murió, sino que resucitó, venció la muerte. Y hoy está vivo, está a la diestra de Dios, esperando el momento para venir a buscar. Hermanos, hay que alentarnos con estas palabras. Cristo viene. Y todos aquellos, como decíamos, que se nos adelantaron, resucitarán. Y los que no, vamos a ser transformados conforme a su gloria, sin pecado, y estaremos con Él. Que el Señor bendiga su palabra y te aliento. Si tenés dudas o lo que sea, podés hablar conmigo o con cualquier persona que te invitó, pero te animo a que puedas acercarte a Cristo. No te vayas sin Cristo.